Hacía tiempo que no visitábamos el kartódromo Las Minas de Andorra en Teruel. Aquí, donde ruedan motos y karts en su escuela de karting, llegaba el Campeonato de Aragón de Slalom para su última prueba del año. Hola, buenas. Cuando el 14 de abril estábamos en Alcañiz para el segundo slalom, el de Andorra, en noviembre, nos parecía lejano. Ven, ya es noviembre y ya estamos en Andorra para el cuarto slalom del kartódromo andorrano. Este 2024 hemos seguido con atención el campeonato de slalom, porque siempre hemos creído que es el lugar donde iniciarse en este mundillo. Prueba de ello es que este que os habla, con un grupo de gente igual de loca y de aficionada que yo, organizamos los 5 o 6 primeros slalom que se hicieron en Aragón, en los lejanos años 80. Por cierto, hoy participa un piloto conocido por todos, cuyo inicio fue en ese primer slalom de 1984, es decir, hace 40 años. Este slalom de Andorra se va a vivir como se han vivido los otros 5, con emoción y suspense, ya que excepto el trofeo Master Más 55, que ya lo tiene en su bolsillo José Luis López, todos los demás trofeos, categorías y el regional absoluto se decide hoy. Unas diferencias de entre 3 y 5 puntos separan los puestos de los respectivos podiums, incluso el de la clasificación general. Lo que decimos, intensidad y emoción hasta el último cono. Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Último slalom de la temporada. Una temporada que a nuestro entender ha sido fructífera. Nada menos que 23 nuevos pilotos han obtenido su primera licencia. Y como siempre, los frutos se obtienen después del trabajo. El valor de los frutos esta vez es equiparable al nivel del trabajo realizado. Una de las mejores temporadas de slalom, definida así por el responsable federativo de esta disciplina, Carlos Villar. Bueno, pues la verdad que a nivel de slalom creo que estamos ante una de las mejores temporadas de los últimos años por el nivel de participación que podéis ver. En ninguna carrera hemos bajado de los 40 inscritos y bueno, pues la verdad que creo que hay un gran ambiente, mucha competencia pero sana y bueno, la verdad que este año fantástico, de 10. El hecho de que se hayan celebrado las becas este año, ¿cuánto crees que influye? Pues siempre que tenemos becas influye porque siempre becamos a 3 pilotos, pero luego no son esos 3 pilotos, sino que a la gente que prueba la selección le gusta y se engancha a correr el campeonato. Y luego pues del boca a boca siempre acaba viniendo pues la pareja de alguien o amigos de alguien, compañeros de trabajo y arrastra mucha gente. Este año ha sido espectacular ¿Tuviera recursos económicos como para hacer becas cada año? Pero ya no se trata de hacer becas cada año, porque sí que estamos viendo que cuando sacamos la beca todos los años, el nivel de participación baja, y cuando baja el nivel de participación, el nivel de los mismos también. Entonces sí que es bueno a lo mejor hacer la beca cada 2 años para que la gente la espere con más ganas y hacer una selección más numerosa y con mayor calidad. Defíneme, Carlos, por favor, el slalom para ti en 3 palabras. Bueno, la disciplina de slalom, principalmente diversión, economía y accesibilidad al motorsport. Con muchas ganas se llegaba al circuito de karting de Andorra para ver quiénes ocupaban los puestos del podium final de 2024. ...39 pilotos bajo el escrutinio del crono, en un ambiente familiar, como lo describía otro piloto novel, Samuel Caseras. Bien, pues muy entretenido, de momento muy entretenido. Me lo pasa muy bien y aprendiendo poco a poco. ¿Próximo año continuidad o no? ¿Qué vas a hacer? Sí, próximo año seguramente continúe con mi padre y posiblemente también con Daniel. ¿Crees que te ves con posibilidades de hacerte campeón de Aragón de debutantes este año? De debutantes puede ser, lo que pasa es que tengo un rival complicado, pero sí, puede ser, podría ser. Partían como favoritos al Scratch los 3 primeros, Tesán con su Clio RS y Villaro con Cayenne en su AX. El propio David Tesán nos decía lo ajustada que estaba la clasificación. Vas líder provisional en el Campeonato de Aragón. ¿Cómo lo ves? Estamos a 2 puntos de Villaro, la jugaremos hoy con Villaro. No sé, depende de la pista, depende de todo. Imagino que evolucionará mucho. Ahora después de esta manga, ¿has visto cómo ves el suelo? De momento ha parecido haber yo salido el primero, he encontrado las peores condiciones, ahora imagino que mucho mejor, claro, a ver si podemos correr un poco más. ¿Y cómo ves el circuito? ¿Más enredado que fue? El circuito es que es un circuito muy revirado, sí. Lo hagas como lo hagas, no sé, ventaja yo creo que para el AX, no, como casi siempre, y hacer lo que podamos, no sé. También decías el otro día en el salón
Soria, que bueno, la X te llevaste el triunfo absoluto. Ya, pues Soria no era un circuito, era un polígono, una gincana, no sabemos lo que era, pero bien. En el paddock andorrano reaparecía Adrià Vela, después de 2 carreras ausente. ¿Qué ha pasado? Pues se me fastidió la bomba de gasolina y nada, hasta que no he tenido el tiempo para poderla arreglar, pues aquí he estado parado un poco, la verdad. ¿Qué valoración haces de tu primer campeonato de Aragón de slalom? Pues valoración, pues no sé, estás un poco floja. Para ti, en 2 palabras, Para mí, el slalom pues este año, o sea, yo sé que no me faltan ni 2. Ha sido aprendizaje solo. Sí, solo ha sido esto, porque ha sido para poder coger bien el coche, para poder pillar mano en el coche y saber hasta dónde puedo llegar también. Y nos sorprendía un Paco Arnal en slalom, 39 años después. Paco Arnal. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿No sabes la satisfacción que da ver a un piloto en la categoría Master más 55 que empezó conmigo en el año 84? Bueno, de hecho, el último slalom que había disputado antes de este fue el año 86 en el Cartódromo Aragón de Zaragoza. Desde entonces no había corrido slalom, había corrido muchas otras cosas, pero slalom no había corrido. ¿Esta participación tuya en este slalom de Andorra es esporádica o el próximo año? Sí, es absolutamente esporádica. Yo realmente lo que llevo es el equipo de cronometraje, Clor Rally, que es quien da los tiempos online. Y simplemente cuando este año, a principio de año, se propuso en la comisión de slalom crear los vehículos históricos, yo dije que apoyaría y que quería participar alguna vez con mi coche histórico. Y no había tenido oportunidad en toda la temporada y era la última oportunidad que me quedaba, o sea que la he aprovechado. Tú que empezaste en slalom, defíneme por favor el slalom para ti en 3 palabras. Concentración, manos y rapidez. Otro veterano que volvía a la competición era el ya vencedor en la categoría Master más 55, José Luis López. ¿Cómo te has sentido en tu vuelta a las carreras? Me he sentido bastante bien. No es lo mío, no son los rallies, no son las subidas en cuesta, ni tan siquiera el circuito, pero es una manera de juntarte en el ambiente, de estar con tus hijos, con los amigos, con los coches. Me he sentido muy bien. ¿Animarías a los más 55 que hay por Aragón, que han tenido licencia y casco, a que se lo vuelvan a poner? Sí, claro, lo he hecho yo y me he sentido bien. Debería haber más, debemos de sacar los coches, el coche que sea. No, este no es el adecuado, dicen, esto es un pepino que pesa mucho, pero es igual, se lo pasa uno bien, estás aquí, no sé, es bonito, está bien. Defíneme la disciplina de slalom en 3 palabras. Aquí en Aragón, como lo he visto, 3 palabras, hecho para todos. Hay chavales jóvenes rapidísimos, me da igual BMW que el coche que lleven, me da igual. Hay chavales muy rápidos, esto no es caro, resulta asequible, no es peligroso, se lo pasa uno bien. Una vez que ya has vencido en Master 55, en el Slalom Español, ¿qué vas a hacer? Esperaremos a 22 de diciembre. Y entonces prepararemos un pepinico de rallies, o este mismo lo prepararemos para rallies, pero repetiremos el año que viene e intentar animar a todos los más de 55 que hay por ahí, que hay muchos coches, pero hay que salir igual a acabar cuarto que tercero que quinto. Ya en carrera, la sorpresa la daba Daniel Cardiel, tal vez el que menos presión tenía, ya que llegaba al circuito sin muchas opciones. Muchas manos en su BMW 3 28 IS, que desde el primer momento hizo que la atención se centrara en él, y que solo las penalizaciones en entrenos y primera manga le hacían colocarse en el puesto 36. A pesar de ello, ha logrado mantenerse muy firme en la última sesión para lograr batir a todos. Bien, lo he visto muy bien, tal y como ha empezado el día, con el día nubloso y demás, pero luego ha ido bastante bien, mucho compañerismo, muy buen ambiente.
¿Sabías que te jugabas el tercer puesto del podium final? Sí, lo sabía, pero al fin y al cabo yo venía a pasarlo bien, que de eso se trata el slalom, y bueno, pues al final pues esto es un juego al fin y al cabo. Puedes quedar primero, pero tus compañeros quedan detrás por arriba y no quedas tercero en la general, quedas más atrás. Pero vamos, he venido a pasarlo bien con la familia, con los amigos y ha salido muy bien. ¿Era tal vez el trazado el más apropiado para tu coche? Sí, bueno, a ver, mi coche realmente es muy de circuito, es más de circuito que de polígonos, yo creo, y mis manos creo que también, y al fin y al cabo me he sentido muy cómodo en el circuito. Tessa pasaba líder provisional por el arco de salida en la segunda manga de carrera, y a pesar de que mejoraba en la manga 12 segundos y medio su crono, no le bastaba para frenar la gran remontada del vencedor absoluto, que le superaba por 222 milésimas, relegándole a la segunda plaza final. El podio se ha completado con el tercer puesto conseguido por Luis López, con el Renault Clio 1.8, al que también le ha tocado remontar, en este caso un solo puesto, con una mejoría superior a los 4 segundos. En la categoría abierta a los vehículos de serie, el triunfo ha correspondido a Sergio Bercero con el Ford Fiesta ST. Que se ha proclamado campeón, superando en la cita andorrana a Daniel Gillet con el Opel Corsa C. Cuarto por ahora provisional en el campeonato en la clasificación de serie. ¿Puedes hacer podio? Hay alguna posibilidad de hacer podio, ya que todos los puntos que tengo me descuentan porque me perdí la primera carrera por lesión, entonces no me descuentan ninguna. Yo creo que si hoy lo hacemos bien, podremos llegar a una tercera plaza. La segunda y la primera no es posible, matemáticamente ya no es posible. En esta categoría también estaban presentes pilotos debutantes, como Víctor Díez, que nos decía lo mucho que le ha gustado la experiencia. Víctor, ¿cómo ha sido tu primer año en slalom? Pues me ha gustado mucho, entretenido, divertido, se puede volver a repetir y yo creo que nos volveremos a ver, porque bueno, hay que hacerle modificaciones, pero estaremos. Mira, ¿vas a seguir? Seguiremos, correcto. Es divertido y yo creo que podemos darles guerra a estos que llevan más años. Y Nacho Roy, otro debutante proveniente de las becas Slalom. ¿Cómo ha sido tu primer año en slalom? Sin palabras, impresionante, alucinante, divertido a más no poder. No tengo palabras para describir la sensación de estar corriendo. Se hizo un sueño para mí cuando hice las pruebas. No me lo creía y sigo sin creerme lo que haya pasado ya casi un año. Y lo he disfrutado un montonazo, sin duda alguna. Es una experiencia increíble. ¿Continuidad? ¿Tienes planes? Ojalá seguir, estoy encantado y ojalá seguir corriendo el año que viene. No sé exactamente con qué, no sé si seguiré con el mismo coche, igual lo cambiamos, no se sabe, pero desde luego ganas seguro que hay. En esta misma categoría de serie participaba por primera vez esta temporada Daniel Clavería, para quien esta temporada 2024 resultaba una de las mejor organizadas. Para mí este año están siendo muy divertidos, están siendo muy variados. Está habiendo slaloms en circuitos rápidos, slaloms en circuitos lentos. Entonces hay unos que favorecen a un tipo de coches, otros para otros tipos de coches. En mi caso, que voy con un coche de tamaño bastante grande, pues me lo paso mejor de los que son circuitos más rápidos. Pero está la cosa muy bien planteada, muy bien organizada, mejor que otros años, y la cosa va mejorando, a ver si sigue la tendencia. La categoría Mujer y Motor también se ha resuelto con triunfo de la campeona, Laura Palicio, con el SEAT Ibiza Cupra. Superando por este orden a Eva Codinach con el Peugeot 306 y Ana María Rubio con el Opel Corsa C, logrando la 12ª plaza de la general, que nos comentaba sus impresiones de la temporada.
Este ha sido tu primer año en slalom y en automovilismo. Sí. ¿Cómo te has visto? A ver, pues ni bien ni mal, normal, o sea, venimos para aprender y bueno, poquito a poco. Al año que viene pues a seguir y yo creo que pues seguir haciendo las cositas pues mejoras. ¿Quiere decir eso entonces que el próximo año repites? Sí, por supuesto. Así es. Entre los debutantes, Robert Salue con el BMW 3 28i, quinto Scratch, se afianzaba en el liderato de una temporada que... Pues la verdad que he disfrutado como nunca, no tenía ninguna intención en correr slalom y hoy que es la última prueba creo que van a cambiar las cosas y creo que seguiré en este mundo, me vais a ver más, creo que sí. ¿Continuidad? Pues a día de hoy sí, no sé de qué manera, pero probablemente sigamos corriendo, incluso con el BMW, pero bueno, quizás con otras ruedas, más polivalentes, sin romper tantas cosas, pero sí, continuidad. Defíneme el slalom en 2 palabras. Divertido y emocionante. Logrando su cuarta victoria de la temporada para imponerse a Suleiman Diallo con el Citroën Saxo VTS por solo 2 décimas. Mientras que Javier Cameo, con el Abarth 595 pista, se hacía con la tercera plaza. El mismo Suley Diallo nos decía lo interesante de esta modalidad. Pues bastante divertido, conociendo a mucha gente del mundillo. ¿Continuidad? Sí, seguro. Hay muchas ganas, mejoras y... ¿Disciplina? Slalom. De momento slalom y a lo mejor regularidad si tengo suerte y puedo competir. Decían que era el primer año en el cual pues, te ves desenvuelto en esta afición. Sí. ¿Qué te llevó a ello? Pues un compañero que me dijo que probase, que ya que me gustaba tanto el mundillo, pues que fuese metiendo cabeza. Y pues la categoría más amateur, por así decirlo, es esta. Entonces pues decidí probar a ver qué tal y vamos, encantado de la vida. Y también presente un piloto con participaciones esporádicas, Javier Ferrero, que nos aseguraba su participación completa en la próxima temporada. Pues este año, a ver, solo lo he hecho para practicar un poco, es la segunda carrera que me apunto, pero bueno, de momento con ganas y para participar en el 2025 y hacerlo completo. ¿Quiere decir eso entonces que vas a seguir en slaloms? Sí, de momento sí. Si Dios lo quiere, lo permite el dinero y todo, sí. ¿Cómo llegas a los slaloms? A ver, soy mecánico también y de mi iniciación es lo más barato que hay. Y son pruebas divertidas, la gente está muy cerca de los coches, se puede acceder al circuito sin problemas y la verdad que es muy apetecible de ver. En la categoría abierta a los vehículos históricos, victoria para el rallyman Paco Arnal y su histórico Volkswagen Escarabajo. Seguido por el Simca 1200 de Iñaki Ponce, quien no pudo disponer de su habitual R5 Calverso. Muy bien, muy contento y aprendiendo mucho de esta categoría. ¿Continuidad próximo año? Seguramente sí, porque me ha gustado. La verdad es que he disfrutado mucho y estoy muy contento y seguramente que seguiré. ¿En slalom o saltarás a montaña o rally? No, en principio slalom, me quedaré ahí. Nos despedimos del circuito de Andorra con la foto de familia de la temporada, esperando verlos y vernos en la próxima con el mismo espíritu y pasión del que hemos disfrutado este 2024.